Bienvenidos a este primer tema. Este tema le he pues denotado como neuroinfecciones. Es finalmente la presencia de infecciones a nivel del sistema nervioso central y que tiene que ver con tres tipos de infecciones que veremos, que es pues la meningitis o la infección o la inflamación de las meninges, la encefalitis y también el absceso cerebral. En esta ocasión, de forma muy básica, ustedes tienen que saber que pues las neuroinfecciones tienen como tal una mortalidad elevada, y es que se ha observado que si no se actúa rápido al momento de hacer un diagnóstico o iniciar tratamiento de forma pronta, el paciente puede llegar a tener una mayor mortalidad, y esto ya está bastante bien demostrado. Y bueno, por eso es que tratarlas lo más antes posible se hace vital para nosotros como clínicos y que vamos a atender pacientes. Y bueno, la presentación clínica va a depender muchas veces del lugar afectado y también del patógeno del que estemos hablando. Entonces, las neuroinfecciones pueden estar posiblemente alojadas en alguna parte de algún lóbulo, ¿verdad? Que puede ser diferente y que puede dar manifestaciones diferentes. Y normalmente, aunque la manifestación pueda ser un poquito específica dependiendo si tenemos alguna neuroinfección muy localizada en lóbulo frontal, en lóbulos temporales, en occipitales, es posible que tengamos como un principio inicial, ¿verdad?, de que el paciente llegue con nosotros, indicando que tiene fiebre, que ha tenido cefalea de inicio rápido, pronto, y que es una cefalea muy importante, y que es posible que el familiar nos indique que este paciente ha tenido alteraciones en el estado mental, es decir, que se ha quedado un poco más dormido, que ha tenido algunas alteraciones posiblemente visuales, posiblemente alteraciones en la marcha, y esto tiene que ver entonces con algún tipo de focalización. La focalización, recuerden que en neurología es simplemente el hecho de que perdemos alguna parte motora de nuestro cuerpo, alguna parte sensitiva de nuestro cuerpo. Asociar a esto, recuerden ustedes, a una infección que está localizada en un sistema nervioso central, que es un sistema cerrado dentro de la bóveda craneana. Hay varios tipos de infecciones. Veremos, como ya habíamos comentado, meningitis, encefalitis y absceso cerebral como tres principales infecciones. Y recuerden que en el caso de la meningitis, pues es la inflamación de las meninges. Recuerden que pues cuando tocamos cabeza, primero tenemos de afuera hacia adentro piel, después tenemos la aponeurosis, tenemos un hueso que es el periósteo, ¿verdad? También tenemos este hueso como tal. Y después de este hueso, ven ustedes cómo es que hay una capa, bueno, tres capas que se llaman meninges, que están entre el espacio, perdón, la materia encefálica y el hueso. Entonces tenemos tres capas que cubren y protegen a nuestro encéfalo de tener contacto directo con el hueso, y estas son finalmente las meninges, ¿no? Recordemos que son de afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y estas tres pueden llegar a estar infectadas. Normalmente estas tres capas, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, pueden llegar a tener cierta cantidad de líquido, sobre todo a nivel de la aracnoides o el espacio subaracnoideo. Y ustedes pueden ver aquí como en el espacio subaracnoideo pues tenemos una conexión de este lado, que son las vellosidades aracnoideas, y que estas vellosidades aracnoideas pues tienen ciertas conexiones con el líquido cefalorraquídeo, y posteriormente veremos que este líquido cefalorraquídeo es a través de donde las bacterias pueden llegar a ingresar a las capas meninges, y estas pueden llegar a inflamarse generalmente pues de manera pues infecciosa. Esta meningitis, que es la que vamos a ver como primer punto para poder revisar, pues ven ustedes cómo es que se pueden clasificar de diferentes formas. Se pueden clasificar como meningitis aguda, si es que tiene horas o días; meningitis crónica, si es que lleva más allá de 4 semanas, que pues pueden llegar a existir. Hay incluso meningitis que se adquieren en la comunidad y les llaman meningitis comunitaria, y hay meningitis que se adquieren en el hospital y que son meningitis pues nosocomiales. Las meningitis también pueden clasificarse de acuerdo al tipo de microorganismo del que estemos hablando, y pueden ser entonces bacterianas, micóticas, parasitarias, incluso asépticas, se llaman así, no es porque no tengan ningún tipo de bacteria, sino que generalmente son virus
los que pueden estar aquí relacionados, y el virus herpes simple es uno de los que generalmente está más frecuentemente relacionados, y también encontramos un tipo de meningitis no infecciosa que tiene que ver con fármacos. La meningitis, vean ustedes cómo finalmente el diagnóstico, como habíamos comentado anteriormente, tiene que ver con la presencia de fiebre, datos de meningismo y pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, es decir, incremento en la respuesta inflamatoria sistémica que corresponde a un incremento en leucocitos, y este incremento en leucocitos entonces es parte o es lo que significa finalmente pleocitosis, ¿verdad? Este incremento en leucocitos, recuerden que puede llegar a estar relacionado con incremento en polimorfonucleares, o podemos encontrar incremento en monocitos o en linfocitos, y que muchas veces esto va a darnos pistas de si el proceso infeccioso es bacteriano, por ejemplo, o es de tipo viral. Hay complicaciones que pueden llegar a ocurrir debido a la inflamación de las meninges, y puede llegar a ocurrir incluso que se formen abscesos cerebrales, las vellosidades aracnoideas de las que les hablaba hace ratito, pueden llegar a obstruirse, y esto provocar un tipo de hidrocefalia, y esto incrementar entonces también la presión dentro del cráneo y provocar datos de hipertensión endocraniana con sus diferentes alteraciones que llegamos a observar. También podemos encontrar crisis convulsivas, insuficiencia respiratoria. El paciente puede llegar a tener estado neurológico progresivo hasta llegar incluso al coma. Y hay otras cosas que se han observado, como por ejemplo flebitis venosa vertical, sordera, ceguera, y también incluso retraso en el desarrollo, sobre todo esto cuando hablamos de niños. Sigamos con el tema. Bien, entonces meningitis como tal recordemos nuevamente, la inflamación de las meninges, y en nuestro caso, en nuestra materia, hablamos de infecciones. ¿Cuáles son las meninges? Nuevamente, dura madre, aracnoides, pía madre. De estas tres, la aracnoides generalmente es la que se llega a estar infectando, y recordemos que esto puede llegar a ser, en el caso de la meningitis aguda, que es la que principalmente vamos a revisar, el tiempo se define entre horas o días, y no por más allá de 4 semanas, porque si no ya hablaríamos de una meningitis crónica. ¿Cuál es la etiología? Esta etiología que hablábamos, ¿verdad? Finalmente acerca de bacterias, virus, hongos e incluso aséptica, que pudiera ser relacionada con virus. Veamos acá. Y esto tiene que ver, la etiología tiene que ver con la edad, tiene que ver con este tipo de situación, y esto también nos puede llegar a dar algunas pistas cuando llegamos a tener a pacientes de diferentes edades o rangos de edades, y esto nos dan a veces pistas acerca del microorganismo, de la etiología. Y entonces en niños de un mes o incluso un poquito menos, podemos llegar a encontrar desde el Streptococcus galactiae, desde la presencia de Escherichia coli, también Listeria monocitogenes y Klebsiella sin especie, como alguna de las bacterias que se han representado más, que generalmente se encuentran más frecuentemente en este rango de edad. Pero ven ustedes aquí como el primer lugar siempre lo va a tener el Streptococcus galactiae, e incluso también Streptococcus pneumonia, como parte de esta etiología. ¿Ok? Si nos vamos un poquito a un rango de edad un poquito más grande, ¿verdad? Entre 1 o 23 meses, un poquito menos de 2 años, entonces vean ustedes aquí como también el Streptococcus galactiae también se pasa a este grupo de edad, el Streptococcus pneumonia también se pasa a este grupo de edad, pero se agregan otros dos microorganismos muy frecuentes, que es Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Es importante que ustedes sepan esto, porque finalmente cuando ya tenemos edades entre los 2 años hasta los 50 años de edad, ven ustedes aquí cómo es que dos microorganismos son los principalmente responsables de las meningitis, y uno ese ya lo habíamos mencionado, el Streptococcus pneumonia, ¿verdad? Que ya veníamos cargando desde de niños, desde neonatos, y también en este caso la Neisseria meningitidis, y aparentemente la Neisseria meningitidis es una de las principales causas por las cuales la gente adulta puede llegar a tener
meningitis. Bueno, en este caso rangos, ¿verdad?, entre 2 hasta 50 años. Y en la gente mayor, en la gente que tiene ya más de 50 años de edad, ven ustedes aquí como también el primer lugar lo tiene otra vez Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, también pues sigue persistiendo. Y de este lado ven ustedes como el S puesto en rojo este otro microorganismo que se llama Listeria monocytogenes y también Bacillus gram negativos. Ven ustedes aquí en la imagen como entonces tenemos en los extremos de la vida Listeria monocytogenes de este lado y Listeria monocytogenes de este otro lado. Por eso es que a veces cuando tenemos en los extremos de la vida sospecha de una meningitis, tenemos que dar cobertura contra Listeria monocytogenes, y recuerden, de la Listeria monocytogenes se adquiere del consumo de productos lácteos que no estén suficientemente higiénicos, y entonces la bacteria va ahí y pues de ahí se infectan este grupo de edad, los rangos de edad que ustedes ven en los extremos de la vida. Si vamos un poquito más allá de la etiología, aquí veremos cómo es que en el escenario o en el contexto clínico, muchas veces esto también nos dan pistas de qué es lo que pueda estar ocurriendo respecto a la etiología. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos, ven ustedes aquí como Streptococcus pneumoniae, Listeria Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes y algunos Bacillus gram negativos pueden estar muy presentes. Y hablo de inmunosupresión en pacientes diabéticos, con artritis reumatoide, con algunas infecciones como VIH, en pacientes con trasplante renal que utilizan inmunosupresores para que el injerto nuevo pues no sea rechazado. También en el caso de un trauma penetrante de cráneo, hay infecciones que son muy frecuentes, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y algunos Bacillus gram negativos, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. Porque en el trauma penetrante de cráneo son los gram negativos los que están aquí muy predominantemente, es debido a que en la piel normalmente encontramos estafilococo. Entonces cuando tenemos un trauma de cráneo, pues prácticamente el trauma de cráneo mete al estafilococo dorado en este caso, o el estafilococo coagulasa negativo, lo mete pues al sistema nervioso central porque hay un trauma de cráneo. En el caso de la fractura de base de cráneo, que es otro tipo de lesión, de otro tipo de trauma, aunque un poco diferente, aquí se encontraba mucho Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y también Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Si hablamos, por ejemplo, de un evento de cirugía y en el cual el paciente ha tenido que entrar a quirófano y han tenido que manipular cerebro o meninges, entonces es posible que también por la misma causa de que tocan piel y pueden meter pues de piel hacia el sistema nervioso central, en este caso líquido cefalorraquídeo y meninges, pueden pues involucrar Staphylococcus aureus, Staphylococcus también coagulasa negativo, y nuevamente ven ustedes acá, igual que en el trauma penetrante de cráneo, los Bacillus gram negativos, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa si por algún motivo yo tengo una derivación de líquido cefalorraquídeo, que ocurre muy frecuentemente con las hidrocefalias y que ocurre muy frecuentemente por algunos trastornos primarios o secundarios, o incluso también posteriormente a un trauma o a una neoplasia, por ejemplo, que requiere pues que se derive el líquido cefalorraquídeo? Yo voy a tener entonces aquí, en este caso, un catéter que va a estar directamente sobre el espacio subaracnoideo, y este es un puerto de entrada muy importante a las infecciones. Y aquí ven ustedes las bacterias que están más frecuentemente asociadas a este tipo de meningitis: Staphylococcus epidermidis, el aureus, los Bacillus gram negativos, y en este caso ven ustedes cómo se agrega una bacteria muy específica, que es el Propionobacterium acnes, que es muy específico a veces de este tipo de procedimientos. Y a veces también a nivel agropecuario podemos llegar a encontrar como pista epidemiológica la presencia de Streptococcus suis, que le llaman actualmente Streptococcus S hemolítico R. Entonces, ven ustedes cómo en el contexto clínico podemos encontrar o sospechar diferente tipo de etiología, y por lo tanto el tratamiento puede ser un poquito diferente dependiendo entonces del escenario clínico. Si continuamos con la etiología, entonces ven ustedes aquí cómo tenemos entre virus, entre hongos,
y también algunos parásitos, además de todas las bacterias que ya hemos mencionado de acuerdo al contexto clínico. Veamos que también en respecto de los virus, 85% de los virus van a corresponder a enterovirus. También encontraremos algunos arbovirus que no son muy frecuentes, como por ejemplo el del Nilo Occidental, virus de Zika, virus de encefalitis de San Luis, parotiritis, virus herpes virus simple tipo 1, virus de la coriomeningitis leucocitaria, VIH también está muy presente. Y respecto a la etiología, pues por hongos, ven ustedes acá, pues tenemos a Histoplasma, Aspergillus y Cryptococcus. Y vean ustedes cómo es que este tipo de etiología por hongos se va muy relacionada a la meningitis crónica que decimos que era de más de 4 semanas. Y hay veces que tenemos algún tipo de parásitos. Entonces, algunos parásitos que están, pues pueden encontrarse son la Naegleria fowleri, la cantamueva sin especies, la Balamutia madrilaris y este tipo de pues parásitos que es la Anglostrongyloidosis cantonensis, que va a provocar un tipo de meningitis muy específica. Recuerden que los parásitos lo que provocan generalmente a nivel de laboratorios pues es eosinofilia, y por lo tanto le llaman meningitis eosinófila, y esto normalmente se da en Asia, en el Pacífico y también en el Caribe. Como ven, posiblemente no estemos nosotros muy en contacto con este tipo de meningitis, pero es posible que ustedes, pues es necesario que lo sepan, por si viajan a Asia, al Pacífico, o llegan a trabajar en el Caribe, entonces tengan la sospecha en un momento dado de tener un paciente con meningitis, pues de que tengan también algún tipo de parásito. Bien, si seguimos al respecto de pues la fisiopatología pues es muy sencilla de entender. El hecho está en que se tienen que invadir a las meninges, ¿verdad?, por algún tipo de bacteria, y se sabe actualmente que algunas estructuras muy cercanas que pueden llegar a infectarse, como por ejemplo infecciones de la mastoides o mastoiditis, infecciones de los espacios aéreos paranasales, como en el caso de la sinusitis aguda, o infecciones óticas, por ejemplo la otitis media, son lugares muy cercanos al líquido esofagorraquídeo, y por contigüidad entonces pueden llegar a pasar de los espacios infectados hacia el líquido esofagorraquídeo, y de este entonces pasar directamente a las meninges. Es por eso que hablamos aquí de una diseminación contigua, la cual va a provocar una invasión al sistema nervioso central. Este va a provocar una replicación de la bacteria, y finalmente esto en el espacio subaracnoideo va a provocar algo llamado meningitis, que es la inflamación por vía infecciosa de las 3 capas meningias, normalmente la subaracnoidea en el espacio subaracnoideo. Hay otras vías de diseminación, y normalmente la bacteremia, que es la presencia de bacterias a nivel del torrente sanguíneo, normalmente esta bacteremia se ha asociado también a la presencia de invasión al sistema nervioso central y replicación, y también meningitis. ¿La bacteremia de dónde viene? Bueno, normalmente la bacteremia a veces puede venir de alguna infección que nosotros pues nos lleguemos a comer, que lleguen a intestino, y que en este intestino pues pasen al sistema linfático, y del sistema linfático puedan llegar a pasar al sistema circulatorio, y del sistema circulatorio pasen al espacio subaracnoideo, pasen a estas vellosidades subaracnoideas o aracnoideas, y de esta forma pasen entonces por la barrera hematoencefálica y crucen hacia el líquido esofagorraquídeo, provocando entonces la replicación de la bacteria, y con esto el proceso de meningitis. Como ven, el proceso fisiopatológico pues realmente es muy sencillo. Puede ser tan complejo como por ejemplo de que tenemos que tener en cuenta que pues las diferentes bacterias que pueden llegar a infectar el sistema nervioso central pues tienen diferentes tipos de factores de virulencia, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza pueden llegar a tener una cápsula de polisacáridos que va a reducir la opsonización por el sistema de complemento, y por lo tanto van a evitar pues que sean destruidos. Bien, son formas de que el Streptococcus pneumoniae y que el Haemophilus influenza evadan nuestras propias defensas. Entonces, en este caso, pacientes que tengan hipocomplementemia,
algún problema ya genético con reducción en las vías del complemento y en las proteínas del complemento, pues van a tener menos defensas. Si de por sí evaden, ahora con menos complemento, pues más fácil que la bacteria entre al sistema nervioso central. Y pacientes que tengan asplenia, que les hayan quitado el vaso por alguna razón, como por ejemplo trombocitopenia idiopática o alguna otra razón, pues tendrán este factor de riesgo importante porque no van a poder defenderse. Recuerden que el vaso, es parte de este sistema retículo endotelial que tiene como objetivo pues reducir la infección como sea a través del complemento y otros tipos de inmunidad innata y adaptativa. Por el otro lado, ven ustedes aquí como también el Streptococcus pneumoniae tiene algunas proteínas, como la proteína de superficie A, que va a reducir pues también la presencia de PCR y también va a evitar a este complejo, ¿verdad? El último complejo, el C1Q, que va finalmente a opsonizar a las bacterias, evita ese tipo de complicaciones, y también tienen algo llamado neomolicina, que es muy útil para que la bacteria tanto evada algunas situaciones inmunológicas como para que también se meta la bacteria al sistema nervioso central. En el caso de la Neisseria meningitidis, recuerden que esta es otra bacteria que es muy importante a nivel de la gente adulta, de entre los 2 años hasta los 50 años más o menos. Ven ustedes aquí como también la cápsula de polisacáridos tiene una superficie llamada de superficie A, que va a reducir también pues la presencia de PCR, y también va a reducir esta vía de complemento o va a evitar la vía de complemento y por lo tanto evitan la opsonización, al igual que también tienen una proteína de superficie C que van a interactuar con un factor H que también tiene que ver con la evasión inmunológica, y tiene esta neumolicina también que pues va a evitar la vía clásica del complemento y con eso evitan que la bacteria pues sea destruida por las defensas de nuestro sistema. Todas las bacterias normalmente tienen un sistema de capacidad para captar hierro y vía M, y también algunos sideróforos que van a captar hierro, y esto tiene que ver con pues la suficiencia energética. Vean cómo las bacterias, además de que son capaces de evadir muchas veces pues el sistema inmunológico, también tienen una capacidad de pues alimentarse de nosotros mismos. ¿A través de qué? De hierro normalmente, y esto lo hacen a través de la vía M y también con algunos sideróforos. Bueno, ven ustedes cómo entonces la fisiopatología puede ser pues desde sencilla hasta a veces muy compleja, y tengan en cuenta que hay factores de riesgo, ¿verdad? No todos vamos a tener meningitis, entonces depende de la edad que tengamos, ¿verdad? Depende si tenemos o no tenemos vacunación, depende si tenemos o no tenemos inmunosupresión, relacionado normalmente al uso de drogas, a la presencia de VIH, a la presencia de neoplasias y otras cosas que ya mencionamos, como por ejemplo injerto renal, diabetes, algunas enfermedades reumatológicas, uso de esteroides que también pueden ser inmunosupresores, son parte de este rango de este escenario de la inmunosupresión. Y también lo mismo que de ser asplénico, beber alcohol, tener algún tipo de interrupción en la barrera hematoencefálica, como por ejemplo en el trauma, tener alguna comunicación interventricular también la puede llegar a ocasionar, y en algunas ocasiones, sobre todo en algunos países del Pacífico, pues el estar entre el verano y el otoño pueden provocar la meningitis de tipo enteroviral. ¿Okay? Esta meningitis enteroviral que normalmente pues de este lado les comentaba cómo es que los virus pueden llegar a entrar a través del sistema nervioso sistema digestivo, y que a través de la invasión a linfáticos después pasan al sistema circulatorio y pueden viajar hasta el sistema nervioso central, invadir pues líquido cefalorraquídeo, invadir o pasar por los plexos aracnoideos, y después de esto pues inflamar a las meninges. Bien, hay más factores de riesgo, no solamente son estos. Ven ustedes aquí cómo es que a veces el paciente que pueda llegar a tener meningitis puede compartir la meningitis a otra persona si comparte tazas,
si comparte algún tipo de vaso, cubiertos, si nos besan, si nos abrazan. Entonces eso puede llegar a ser un punto importante para poder transmitir la infección. Y bueno, ya habíamos comentado acerca de las zonas endémicas, sobre todo en verano y en otoño, zonas endémicas de el sur, del Pacífico, del Caribe, que pueden llegar a estar pues muy presentes este tipo de enfermedades, al igual que si hablamos del cinturón de la meningitis, que después hablaremos durante la clase. Y hay algunas otras cosas, como por ejemplo algunas actividades relacionadas con el agua, pueden ser agua en playa, en mar, gente que pesca, ¿verdad? O gente que se dedica a alguna actividad en agua, pues pueden contagiarse con algún tipo de hongo, algún tipo de parásito. Y recuerden que la Listeria monocytogenes, esta bacteria que se encontraba en los extremos de la edad, pues ya habíamos comentado que pues adquieren la bacteria por productos lácteos no pasteurizados y también con embutidos o alimentos crudos, que es la principal fuente de infección por Listeria monocytogenes. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo yo puedo diagnosticar una meningitis? Más o menos ya habíamos hablado de esto. Había una como triada ahí que tenía que tener fiebre, meningismo y que había que tener alteraciones neurológicas e incluso focalizaciones. Ven ustedes aquí cómo es que tenemos que hacer una historia clínica muy centrada, ¿verdad? En este tipo de pacientes que lleguen con nosotros con algún antecedente, algún factor de riesgo, ¿verdad? Alguna exposición posiblemente a aguas que puedan llegar a considerarse algún trauma, ¿verdad? Hay que buscar vacunaciones, hay que buscar estacionalidad y los signos y síntomas iniciales que siempre tenemos que tener en cuenta es la cefalea aguda, a veces la rigidez de cuello, el dolor de cuello, la fiebre y hablamos de rigidez o dolor de cuello como un tipo de focalización e incluso aquí no viene mencionado, pero también los estados neurológicos en deterioro hasta el coma también tiene que tenerse en cuenta. Entonces es lo primero que tenemos que buscar. ¿Qué debo de explorar en este tipo de pacientes? Pues ya habíamos comentado, ¿verdad? La fiebre, que es lo principal, uno de los principales signos, ¿verdad? Y también algunos signos meningios que ustedes ya han visto en neurología y que tienen que ver con hipertensión endocraniana, como por ejemplo rigidez de nuca, signo de Kernig, signo de Brudzinski, bien, que finalmente hay que tener en cuenta esto, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Su ausencia no descarta el diagnóstico, es decir, si yo no encuentro rigidez de nuca, yo no encuentro Kernig, no encuentro Brudzinski, pero tengo fiebre y tengo algún estado mental alterado, puedo llegar a tener algún dato de hipertensión endocranial, no importa que no tenga estos signos, es posible que yo pueda detectar una meningitis. Y acerca de la hipertensión endocraniana, que tiene que ver mucho con este incremento en la presión de líquido cefalorraquídeo por un proceso inflamatorio, entonces yo puedo llegar a tener, dependiendo de dónde se localice el proceso infeccioso, anisocoria, papiledema, náusea y vómito en proyectil e incluso también parálisis de algunos nervios craneales y también en algunas ocasiones puedo llegar a tener exantemas, enantemas, vesículas, parotiditis y también la presencia de linfadenopatía. Esta linfadenopatía pues tenemos que ir a buscar a nivel de cuello, a nivel de ingle, a nivel de axilas, ¿verdad? Porque es posible que si encontramos ganglios linfáticos grandes, podemos pues en un momento sospechar algún virus, como como un virus Epstein-Barr o la enfermedad del beso, VIH o citomegalovirus. ¿Y después qué ocurre entonces? ¿Qué tengo que hacer después con esto? Bueno, pues ven ustedes acá cómo es que después de yo tener una historia clínica de un paciente con sospecha de meningitis y haber tenido una exploración sugestiva con los datos que ya vimos, entonces si yo tengo estos datos, entonces yo tengo que preguntarme como segundo paso, ¿mi paciente está inmunocomprometido? ¿Sí o no? ¿Mi paciente tiene algún antecedente, alguna enfermedad del sistema nervioso central? Sí o no, por ejemplo, una neoplasia o algún absceso previamente, ¿verdad? ¿Tiene papiledema como dato de hipertensión endocraniana? ¿Tiene algún déficit neurológico? E incluso si existe algún retraso en la realización de una punción lumbar. Si esto es sí, entonces, si esto es sí, esto es positivo, entonces pues el objetivo para hacer el diagnóstico es solamente en este caso realizar hemocultivos, ¿ok? Pero si yo no tengo inmunocompromiso, si yo no tengo historia de enfermedad en nivel del sistema nervioso central, si yo no tengo papiledema, no tengo déficit neurológico,
Entonces, si no tengo nada de esto, lo primero que yo tengo que hacer finalmente es, obviamente, en el espacio de, pues, de urgencias, yo tendré que tomar rápidamente una biometría hemática, canalizar al paciente, buscar si tiene leucocitosis, tomar algunos estudios complementarios, como por ejemplo biometría hemática, química sanguínea completa, tiempos de coagulación, y también lo importante es tomar hemocultivos y también otra cosa importantísima es sospechar, pues, en un momento dado meningitis, realizar inmediatamente la punción lumbar. La punción lumbar tiene que realizarse como un primer estudio, de hecho es el primer estudio de primera línea, la que tenemos que tener en cuenta en un paciente con pues meningitis, y esto se tiene que hacer en ausencia de inmunocompromiso, se tiene que hacer en ausencia de alguna enfermedad del sistema nervioso central, en ausencia de datos de hipertensión endocrinana. ¿Por qué? Porque si nosotros puncionamos a un paciente que tenga datos de hemorragia a nivel del sistema nervioso central o datos de hipertensión endocrinana, podemos hacer que el paciente se deteriore mucho más. Por eso es que primero tenemos que hacer una tomografía y esta tomografía tiene que descartarnos estas cosas, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita. Y si no existe estos datos de alarma, entonces yo tengo que hacer una punción lumbar y después de haber hecho la punción lumbar inmediatamente, ¿verdad? Entonces yo podré iniciar antibióticos de forma empírica y también dexametasona. Veremos que la dexametasona está indicada en niños y en adultos, ¿verdad? En diferentes escenarios, pero el objetivo de dar dexametasona es con el objetivo de desinflamar la infección a nivel de las meninges y después esperamos a la punción lumbar y si se confirma que tenemos una meningitis bacteriana, entonces tenemos que buscar pues si el paciente tiene un gram positivo o un estudio de tinción de gram que sea positivo. Si esto es positivo, entonces la tinción de Gram, entonces yo tendré ya algún tipo de bacteria, ¿verdad? Alguna sospecha de bacteria y yo tendré que dar tratamiento o ajustar el antibiótico de acuerdo al Gram, es decir, dar tratamiento dirigido. Si yo tengo una tinción de Gram que sea indeterminada o no me muestra nada, entonces yo tendré que continuar tratamiento empírico asociado a dexametasona. ¿Ok? ¿Qué pasa si en un momento dado yo tengo la sospecha clínica y la exploración física sugestiva de una neuroinfección, en este caso de una meningitis, pero mi paciente tiene papiledema? Es decir, tiene datos de hipertensión endocrinana, por lo tanto, si yo hago una punción lumbar, puedo hacerle más daño. O tiene déficit neurológico, si yo hago una punción lumbar, puedo hacer más daño. Entonces, en este caso, no hacemos punción lumbar. Primero hacemos hemocultivos, iniciamos inmediatamente antibióticos empíricos y dexametasona. Ya habíamos comentado que el antibiótico debe ser pues dado de forma rápida, pronta, porque si no el pronóstico puede llegar a empeorar. Y después de esto, entonces realizamos una tomografía de cráneo. ¿Con qué objetivo realizamos la tomografía de cráneo? Para descartar lesión ocupativa o hemorragia o datos de hipertensión endocraniana. Si tenemos entonces no hallazgos o sin hallazgos de hemorragia o tumoración, entonces va a ser seguro hacer una punción lumbar. Pero si yo tengo datos de hemorragia, tengo datos de tumoración, tengo datos de hipertensión endocrinana, no podré hacer punción lumbar y por eso es que los hemocultivos son importantes para de alguna forma cachar la bacteria. Si yo pudiera hacer punción lumbar, entonces mismo algoritmo, ¿verdad? Yo tengo que esperar a que se confirme pues la meningitis bacteriana y después de esto evaluar la tinción de Gram y bueno, finalmente o dar antibióticos de forma dirigida o dar tratamiento empírico. ¿Qué es empírico? Vean ustedes, van a preguntarme qué cosa es empírico. Bueno, empírico es este tipo de antibióticos que veremos en la clase y tengan en cuenta que el tratamiento debe de ser pues en menos de 60 minutos. Bueno, el tiempo de oro es una hora y por eso le llamamos la hora dorada en el diagnóstico y tratamiento de la meningitis. Y una cosa importante que tienen ustedes que saber es que al hacer la punción lumbar, entonces un punto importante que ustedes tienen que saber y que esto siempre se les pregunta en los exámenes, no solo en los exámenes, sino también en el momento que pasan visita con nosotros en los hospitales, en este tipo de casos, es reconocer y diagnosticar meningitis de diferentes etiologías de acuerdo
a los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ven ustedes aquí que tenemos pues un resultado normal. En este caso normalmente evaluamos la presión de apertura. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo por dentro tiene cierta presión, y cuando nosotros puncionamos este líquido cefalorraquídeo en este espacio subaracnoideo, entonces puede que exista un proceso inflamatorio, un proceso ocupativo por la inflamación, por lo tanto mayor presencia de presión dentro de este líquido cefalorraquídeo, dentro de este espacio, que es un espacio cerrado, y por lo tanto la presión de apertura, como ven ustedes acá, siempre va a ser incrementada. Normalmente la presión de apertura va por ahí de los 120 a los 155 milímetros, centímetros de agua. Esto está mal, esto es centímetros de agua, pero hemos tomado como nivel normal 180, y si está más de 180, obviamente tendremos un punto, ¿verdad?, de diagnóstico para considerar meningitis, pero no me dice qué tipo de meningitis estamos hablando, ¿verdad? Bien, ¿qué más vamos a observar aquí o qué más analizamos? La leucocitosis o los leucocitos, la cantidad de glucosa, la cantidad de proteínas y algunas pues técnicas de laboratorio adicionales, ¿ok? Analicemos la meningitis bacteriana. En este caso hablamos de una bacteria que va a consumir finalmente energía, una bacteria que va a producir un montón de proteínas, ¿verdad? Y una respuesta inflamatoria que también se va a traducir en una producción de proteínas, interleucinas, citoquinas exagerada. Por eso es que en este caso pues tendremos una respuesta inflamatoria o una respuesta inflamatoria sistémica con incremento en leucocitos. Esto es lo que llamamos, recuerden, pleocitosis. Entonces, normalmente tiene que ser más allá de 100 leucocitos, pero pues encontramos desde los 100 hasta los 5000 leucocitos, y ven ustedes aquí como la meningitis bacteriana se asocia sobre todo a la presencia de polimorfonucleares o neutrófilos. Como las bacterias comen, entonces por eso es que la glucosa siempre está baja, entonces a esto le llamamos hipoglucorraquia, y como las bacterias producen una infección, una respuesta inflamatoria sistémica, y ellas mismas producen un montón de proteínas, entonces por eso es que tenemos esta hiperproteinorraquia, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo es normal las proteínas entre 15 a 40, y en el caso de una meningitis bacteriana tenemos entre 100 a 500, está incrementada, pues es una hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia y pleocitosis. Tenemos prácticamente entonces en este momento diagnóstico de una meningitis bacteriana. ¿Qué tenemos que hacer después? Pues la tinción de Gram y hacer un cultivo, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso extremo? Veamos la meningitis viral. También va a haber un incremento pues en la presión de apertura a nivel de la punción lumbar, pero ven ustedes la diferencia aquí entre la meningitis bacteriana y la meningitis viral. Si existe pleocitosis, como ven ustedes acá, entre los 10 a los 1000, es menos pleocitosis que incluso la meningitis bacteriana, que puede llegar a tener hasta 5000, bien, y aquí puede llegar a tener hasta 1000, pero ven ustedes aquí también la diferencia. La meningitis bacteriana parte de 100 y aquí podemos tener nada más 10. ¿Ok? Sí existe pleocitosis, pero es de menos intensidad que la comparada con la meningitis bacteriana. Y ven ustedes aquí la gran diferencia. Una tiene que ver con la presencia de neutrófilos y la otra tiene que ver con la presencia de linfocitos. Y los linfocitos prácticamente se asocian entonces a una meningitis de tipo viral. Los virus generalmente no consumen glucosa, como las bacterias, ¿verdad?, que provocan hipoglucorraquia, entonces por eso es que la glucosa aquí es normal. Y también los virus no producen tanta respuesta inflamatoria sistémica como en el caso de las bacterias, por lo tanto, pues la presencia de hiperproteinorraquia realmente no es exagerada. ¿Y qué hay que hacer con este tipo de exámenes cuando tenemos sospecha de una meningitis de tipo viral? Pues hay que hacer una reacción de PCR, ¿ok?, específica pues para el virus del que estemos sospechando. En este caso habíamos hablado de arbovirus o incluso pues de algunos enterovirus y también del virus herpes simple, ¿ok? ¿Qué pasa con la meningitis tuberculosa, que también pues es frecuente encontrar?
Bueno, en este caso ven ustedes cómo es que encontramos menos de 500 leucocitos con predominio de linfocitos y podemos llegar a tener confusión entonces también con la bacteriana. Pero ven ustedes aquí como al contrario de la meningitis en el que tiene una glucosa normal, la meningitis tuberculosa por ser una bacteria tiene hipoglucorraquia y en este caso también puede haber un poco más de proteínas o hiperproteinorraquia en comparación con la origen viral. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si encontramos un patrón parecido a la meningitis tuberculosa, bueno, pues hay que hacer un frotis de bacilo ácido alcohol resistente, que es el VAR, y también hay que hacer una PCR para descartar o determinar la Mycobacteria tuberculosa. En el caso de los criptococos, vean ustedes aquí cómo es que también hay hipoglucorraquia. Hay también cierta cantidad de pleocitosis, no es tan extensa como en la bacteriana, pero también hay linfocitos, ¿ok? Y en este caso la hiperproteinorraquia es confusa y puede confundirse también con la tuberculosis, por eso es que en este caso hay que hacer antígenos para criptococo con una tinción de China y cultivo micótico. ¿Ok? Ven ustedes cómo es que el diagnóstico puede llegar a ser pues un método sencillo. Clásicamente encontramos pleocitosis, que es esto, ¿verdad? En un 90% de los pacientes, hiperproteinorraquia, que es esto, tener más de 45 miligramos por 100 mililitros de proteínas. Hipoglucorraquia, ya habíamos comentado por qué hipoglucorraquia en la meningitis, al menos bacteriana, y hay una relación entre glucosa, entre líquido cefalorraquídeo y líquido y glucosa sérica que tienen que ser a menos de 0.4 y esto también va a ser un poquito específico para determinar una meningitis de tipo bacteriana. ¿Ok? Bien, al respecto de los antibióticos, pues esto lo veremos más en clase y por el momento hasta aquí nos quedamos con este tema inicial de meningitis y espero que les haya ayudado. Ahora les toca a ustedes pues ponerse a leer el tema para poder tener una discusión más amplia en clase y con el caso clínico que tendremos. Bien, pues hasta aquí les deseo éxito. Cuídense mucho, nos vemos en clase.